Sistemas expertos. Dendral. Dendral es el nombre de un sistema experto desarrollado por Edward Feigenbaum y otros programadores en la Universidad de Stanford a mediados de los años 60, y su desarrollo duró 10 años, desde 1965 a 1975. Fue el primer sistema experto en ser utilizado para propósitos reales. Al margen de la investigación computacional y durante aproximadamente 10 años, el sistema tuvo cierto éxito entre químicos y biólogos, ya que facilitaba enormemente la inferencia de estructuras moleculares, dominio en el que Dendral estaba especializado. Dendral puede solucionar problemas de ingeniería química. Esto lo hace en dos fases. En primer lugar, el programa infiere cualquier posible restricción sobre la solución basándose en el conocimiento que posee en su base de datos. A continuación, permite a los usuarios añadir cualquier otro tipo de restricción y finalmente genera y comprueba una lista de posibles soluciones, que imprime en orden de preferencia. Inicialmente, Dendral se escribió en lenguaje Lisp, pero ha sido reprogramado numerosas veces para ser usado en varias máquinas diferentes con otros lenguajes. Expertos de dominio y de campo. El proyecto Dendral se originó cuando Edward Feigenbaum y los programadores Robert K. Lindsay, Bruce G. Buchanan, expertos de dominio o ingenieros del conocimiento, tras instalarse en la Universidad de Stanford, comenzaron a trabajar con el profesor Joshua Lederberg, experto de campo, especializado en química molecular. Finalidad. Es un sistema experto que permite enumerar todas las estructuras posibles que se ajustan a datos de partida, datos obtenidos del espectrómetro másico, y que elimina a aquellos que no cumplen las restricciones. Logra analizar más eficientemente moléculas complejas, ya que este tipo de problemas son de complejidad exponencial a través de un proceso de búsqueda de generación y prueba jerárquica que se divide en tres partes funcionales: plan, generación y prueba. El objetivo de Dendral fue estudiar un compuesto químico. Dendral fue el primer sistema basado en conocimientos que utilizó el método de generar y probar para las conexiones de las estructuras de compuestos de química orgánica. El proyecto comenzó con el objetivo de proporcionar un soporte en la computadora a los químicos, profesionales que no eran expertos en determinadas técnicas analíticas, y tuvo tal éxito que inspiró a la creación del área de los sistemas expertos en la inteligencia artificial. Inicialmente, se utiliza un generador para producir un conjunto de estados descendentes. Se aplica entonces a ese conjunto una serie de pruebas de validez para reducirlo a un tamaño más manejable. Estas pruebas adoptan normalmente la forma de restricciones. También es posible incorporar estas restricciones al generador reduciendo el número de estados descendentes a probar. El método generar y probar solo funciona si cuando un estado se declara inválido, todos sus estados descendientes lo son. Fases del diseño. La primera fase consistía en calcular todos los compuestos que podrían dar lugar al número másico de la molécula inicial, teniendo en cuenta el número másico de cada uno de los átomos en los que se dividía el compuesto y las restricciones de valencia. Estas restricciones permiten podar el árbol de las posibles soluciones rápidamente, reduciendo el coste computacional de la búsqueda exhaustiva que se estaba realizando. La segunda fase intentaba modelar el procedimiento inferencial del experto químico para encontrar la estructura molecular de la combinación que se consideraba solución, representar dicha estructura en forma de grafo. En este sistema, el conocimiento se representa como un conjunto de reglas. La regla es una forma directa y flexible de expresar el conocimiento. La regla consta de dos partes: la parte si, llamada condición, y la parte entonces, llamada deducción. La sintaxis básica de una regla es si, condición, entonces, deducción. Dendral no pretende simular los procesos interpretativos que utilizan los químicos. No obstante, sí pretende complementar los métodos de estos. En una planificación se infiere una lista con las estructuras necesarias, 1, y con las prohibidas, 2, las cuales ayudarán más tarde a limitar las estructuras proporcionadas por el generador. La lista correcta es la 1 y la lista incorrecta es la 2. Un ejemplo de la regla sería el siguiente: R1 o regla 1 si hay dos picos de las unidades de masa x1 y x2, de modo que x1 más x2 sea igual a m más 28, x1 menos 28 es un pico alto, x2 menos 28 es un pico alto. Al menos o x1 es alto o x2 es alto. Entonces cetona. Luego tenemos la regla 2 o R2. Si se satisfacen las condiciones para hacer una cetona, 43 es un pico alto, 58 es un pico alto, m menos 43 es un pico bajo, m menos 15 es bajo o posiblemente 0. Entonces metilcetona. Encadenando hacia adelante, si se aplica la regla R1, el planificador puede considerar aquellas reglas que tengan en sus condiciones el grupo cetona. Entonces la regla 3 o R3 si es cetona y entonces etilcetona. O sea, encadena con las reglas R2 y R3 de acuerdo con su espectro de masa, y la correcta
la incluye en la lista correcta y la otra en la lista incorrecta, lo cual permite al planificador determinar la posición de un grupo funcional y registrar la información adicional para que sea utilizada más tarde por el generador.